Hoy voy a hablar de Manuel Vázquez Montalbán. No les voy a decir el nombre de la novela todavía, ni el tema de la novela, el tema central, porque de pronto alguno al que no le gusta el tema dice, no quiero escuchar esta historia. Entonces le voy a poner un poquito de suspenso y voy a decir por qué escogí a Manuel Vázquez Montalbán. La semana antepasada, cuando terminamos en Caracol Sports la transmisión de la París-Niza, nos anunciaron que íbamos esta semana, y lo estamos haciendo, con la Volta a Cataluña. Y decidí, como parte de la preparación, trato de hacerlo casi siempre cuando vamos a transmitir una carrera de un país o de una región o de una comunidad autónoma como lo es Cataluña, pues buscar un referente literario para leer alguno de sus textos y de pronto encontrar alguna referencia, algo particular, porque yo siento que los escritores nunca se desarraigan, y así estén escribiendo sus historias en otras latitudes, siempre terminan mencionando de alguna manera o su cultura o sus letras o sus referentes o su geografía. Y eso pasa con Manuel Vázquez Montalbán, es catalán, nació en el 39, falleció en el 2003, y es tal vez una de las plumas más finas que ha dado la comunidad autónoma de Cataluña, con un componente político por todo esto de la corriente independentista que durante muchos años ha tenido esta comunidad autónoma. Escribió poesía, escribió ensayo, hizo mucho trabajo periodístico en su época. Vázquez Montalbán fue catedrático también y fue obviamente muy polifacético en sus textos, en sus escritos, sobre todo en los ensayos, que son muy recomendables. Pero también escribió una serie de novelas en las que utilizó un personaje que lo creó desde la primera novela y que empezó a ser, digamos, reiterativo. Fue como el personaje que aparecía en todas las novelas, porque su género tiende hacia la novela negra, y ese personaje es un detective. Y el detective se llama Pepe Carvalho, que le pone ese nombre como medio portugués, sin entender por qué el catalán hace la referencia al portugués, pero lo llama Pepe Carvalho y lo convierte en un detective que aparece en todas sus novelas. De la que les voy a hablar hoy es la número 14, en la que aparece este detective, muy al estilo de la novela negra, tratando de resolver un caso donde hay amenazas, homicidios y temas así variados. ¿Qué tiene interesante esta novela? Las referencias a Barcelona. La novela es escrita antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fueron en el 92, y Vázquez Montalbán está viviendo en esa época en Barcelona, en la Barcelona que se empieza a transformar. Recuerden que los Olímpicos de Barcelona le transformaron totalmente la vida a Cataluña y particularmente a Barcelona. Y la transformación no solamente fue cultural, artística y demás, sino que fue una transformación geográfica, no, arquitectónica determinante, porque convirtieron una ciudad que no lo era en una gran metrópoli deportiva con muchos escenarios y demás. Y cuando eso pasa, uno cree que todo es progreso y desarrollo, pero eso tiene unos costos que se pagan con lo que se destruye donde se va a construir. Y Vázquez Montalbán, de alguna manera, en esta novela, deja toda la nostalgia frente a la Barcelona que se está yendo. Él nace y se cría y crece en el famoso barrio chino de Barcelona, que es uno de los barrios más afectados con la transformación urbanística y que prácticamente desaparece. Y habla de los escenarios deportivos, particularmente de las canchas que existían y que eran canchas de tierra, y que obviamente pues van a desaparecer porque esa transformación trae otro tipo de escenarios hacia Barcelona. Creo que voy a tener que callar los perros y llevármelos para allá para poder seguir en el directo. Ya por allí me van a colaborar. Perdón. Entonces decía que Vázquez Montalbán hace como esa nostalgia de la Barcelona que se está yendo por la transformación cultural que llega con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Él trata de recuperar esa memoria cultural, esa memoria arquitectónica, esa memoria de los barrios tradicionales típicos que empiezan a desaparecer, que como en toda ciudad que va a enfrentar un gran evento, la transforman arquitectónicamente y terminan incluso haciendo cosas que las hemos visto en los países nuestros y también en los países de allá, como sacar a las personas de bajos recursos, a los marginales, a los indigentes, y mostrar una ciudad que muchas veces no es
la que realmente es en la época en la que se realiza el certamen deportivo. Ese ha sido como un tema reiterativo y Vázquez Montalbán lo toca acá. Él hace una especie de crónica social que la ha hecho en su trabajo periodístico, pero que aparece en esta novela que ahora sí les voy a decir de qué se trata. Es una novela de fútbol. Si les decía de entrada que era una novela de fútbol, de pronto algunos se espantaban y decían, no, aquí no me gustan a mí no me gusta el tema del fútbol o no me gustan las novelas de fútbol. Esta novela se llama El delantero centro fue asesinado al atardecer. Y es la número 14 de la serie de novelas, de la serie novelística sobre Pepe Carvalho, el detective que vendió más de 1 millón de reproducciones entre toda la colección de novelas, y esto lo convierte en un referente para los catalanes. ¿Cuál es la historia en el libro? La historia es un jugador que llega al mejor club de fútbol del mundo. Si está escrito por un catalán y está hablando de Barcelona, pues ustedes ya pueden concluir para Manuel Vázquez Montalbán cuál era el mejor club de fútbol del mundo. Entonces llega un extranjero como el gran fichaje, un centro delantero que se llama Jack Mortimer, que viene como gran refuerzo del Barcelona, es un centro delantero y que empieza a adaptarse a la ciudad, al mundo del fútbol español y obviamente al equipo que él nunca menciona con nombre propio, pero que uno obviamente asume que es el Barcelona. Y entonces Mortimer empieza a adaptarse, a generar como su encuentro o su desencuentro cultural, diría yo, esa angustia de llegar a una nueva ciudad donde se convierte en el gran referente, donde entra a los restaurantes y todo el mundo quiere tomarse fotos con él, donde se convierte en el eje de toda la información que fluye en la ciudad porque todo el mundo está pendiente de él. Y al club llega una amenaza por escrito amenazando a los directivos con una frase que dice el delantero centro morirá al atardecer. Es casi que una sentencia de muerte, más larga está al final, incluso el texto de la amenaza aparece al final en las últimas páginas del libro, porque habéis usurpado la función de los dioses, que en otro tiempo guiaron la conducta de los hombres, sin aportar consuelos sobrenaturales, sino simplemente la terapia del grito más irracional, el delantero centro será asesinado al atardecer. Entonces ahí empieza la parte de la novela negra, la novela policíaca, porque entonces hay una amenaza y tienen que contratar a un detective. La historia es muy chévere porque el detective que contratan, Carvalho, se hace pasar como psicólogo y como psicólogo tiene acceso a los jugadores, al cuerpo técnico, al parte de los barristas, a los directivos y a muchas instancias del fútbol que él empieza como a desarrollar en la novela para ir armando como la investigación. Y llega en un momento, hay un nudo en la historia, porque él encuentra que hay un club pequeño también en la ciudad, tampoco dice el nombre, pero todos ya supondríamos cuál es, el club pequeño de Barcelona, donde el directivo está metido en un caso de especulación inmobiliaria y ahí están involucrados varios hombres del fútbol. Esto no es nuevo en el mundo del fútbol, pues pasa con algunos directivos aquí y allá en España que están metidos en negocios de construcción de apartamentos, de unidades y demás, y ahí aparece que los del club pequeño tienen a los directivos como todos enredados en ese tema de especulación inmobiliaria por el tema de la transformación de la ciudad. Entonces, incluso la pequeña cancha de arena en la que juega el equipo chico, empieza también a ser determinante en la historia porque la cancha va a desaparecer porque tiene que venir la construcción. Esto parece tomado de cualquier ciudad nuestra, pero es una historia bien interesante porque ya es un club de una división regional pequeña, donde también hay un centro delantero que es otro personaje con el que inicia la novela, que es una vieja gloria del fútbol que se ha venido a menos por un problema de lesiones, tiene la rodilla medio desbaratada, entonces ya casi no puede jugar. Y entonces Carvalho inteligentemente trata de establecer la conexión a medida que se va metiendo en el mundo del fútbol, trata de establecer la conexión entre la amenaza que le llega al mejor club de fútbol del mundo, que acaba de contratar un centro delantero, con ese tema de la inmobiliaria
o de la construcción en la que están involucrados los directivos del club pequeño de la división regional y donde también hay un delantero centro que se vuelve determinante en la historia. Entonces Carvalho trata de demostrar, digamos, con la investigación policíaca, pero investido como psicólogo, recordemos que se hace pasar como psicólogo del club, y en toda la historia, pues como psicólogo va teniendo acceso a muchos matices del mundo del fútbol, el ídolo que ya no es ídolo, el ídolo que llega a una ciudad distinta, donde hablan diferente, otro idioma, donde las referencias del fútbol son distintas y donde tienen el mejor equipo del mundo, los problemas de las transacciones, de los pases, de las negociaciones, el tema del manejo de grupo, de los directores técnicos, de la presión de las hinchadas, todo ese mundo del fútbol que se mueve a baja escala en el equipo de división regional y a gran escala en lo que él llama el mejor equipo del mundo. Entonces ahí hay una relación muy interesante porque él casi que lo hace a uno como lector intuir que la amenaza no era para el club grande sino para el club pequeño. Es como el asunto central de la historia y no les voy a contar cómo termina porque el título es demasiado categórico. Dice: el delantero centro fue asesinado al atardecer. Les dejo la tarea para que lo lean y descubran cuál es el delantero centro que es asesinado al atardecer. Ahora, si uno quiere entender la lógica de la Barcelona que se metió en esa vaca loca de hacer unos Juegos Olímpicos y de transformar toda la ciudad y de lo que le significó a Barcelona sacrificar barrios, comunidades, grupos específicos de su comunidad para transformar la ciudad, está en la novela. Si uno quiere entender el tema de la corrupción en el fútbol con el manejo de las transferencias, de los pases y demás, la novela le ayuda. Si uno quiere entender un poquito de las estrategias que manejan, la táctica, lo que el entrenador le dice al jugador, lo que el jugador hace en la cancha, pues está en la novela. Si uno quiere entender, y es una característica de Carvalho en todas las novelas de Vázquez Montalbán, Carvalho es el personaje, siempre es un personaje al que le gusta mucho la buena gastronomía, entonces también tiene unas escenas y unos momentos en la novela que lo llevan a uno a toda la comida mediterránea y que lo van metiendo con el gusto por ciertos platos. Y lo otro pues es el tema de hacerse pasar por psicólogo y cómo el psicólogo pregunta cosas que un periodista o que un detective no podría preguntar o no tendría por qué preguntar, y cómo él va encontrando como detective información que va recibiendo como psicólogo. Entonces es el recomendado de hoy, se llama El delantero centro fue asesinado al atardecer. De Vázquez Montalbán hay un texto que se llama Fútbol, una religión en busca de un Dios. Ahí más o menos logran ustedes solo con el título entender la lógica que tiene Vázquez Montalbán con el fútbol y lo que para él representa como catalán, pues tener a uno de los mejores equipos del mundo, para él obviamente el mejor equipo del mundo. Hay un tema ahí de ansias de poder, de manejo de esos directivos del fútbol que quieren ser gobernantes de las ciudades directa o indirectamente, pues también ese tema lo encuentran ahí, y esas diferencias entre el fútbol que se practica en la provincia y en la gran carpa, en las grandes ligas, pues también está ahí. Es un recomendado, lo leí la semana antepasada y la semana pasada, es el número 7 de esta serie de martes del libro y es el recomendado de hoy. Voy a terminar con 2 o 3 citas, porque es que además Vázquez Montalbán no solo narra, no solo cuenta una historia, sino que él es muy picante, muy mordaz, tiene unos apuntes a veces jocosos, a veces críticos, a veces se le sale una línea de crítica social, entonces es muy interesante. Un hombre con imaginación es peligroso, hablando de alguno de sus personajes. Luego habla de los poetas y dice: los poetas malos pueden matar a los poetas famosos, pero no a los futbolistas. Esas son frases que dejo ahí que ameritarían pues una reflexión por el momento en que están, el momento de la historia, pero simplemente vigilen más a sus amigos y compañeros de viaje que a sus enemigos. A veces los amigos y los compañeros de viaje son un lastre. Está contando la historia y entonces él se sale de la historia y hace esas líneas de reflexión que son bastante finas y bastante filosóficas. Además, Vázquez Montalbán trabajó como catedrático en una facultad de filosofía. Y ahora dice: usted y yo sabemos que la vida es como una escalera de gallinero, corta pero llena de mierda.
Esa es otra reflexión que hace esta sí en uno de los diálogos de uno de sus personajes. Y ya en la parte final dice, Carvalho había observado que las personas que aparentan tener un año más de su edad real suelen ser las más amargadas. No sé por qué subrayé esa, debe ser por alguna historia particular de la edad. Y a veces un crack estimula, pero otras veces apabulla. En fin, ahí les dejo. El delantero centro fue asesinado al atardecer, por allá sonaron los perros hace un ratico, eso quiere decir que vivimos con perros también, no se preocupen por eso, a veces van a ladrar en estos directos cuando los hagamos desde aquí. A todos muchas gracias por conectarse, a Tere, a Paulatina, a El Turro Soy, a que Juanfran, a JD Osorio, a Melissa Salazar, a Samis, a Juan Raúl Rodríguez, a Jorge Iván Agudelo, a Mauricio Alejandro Jaramillo, a Alejo Faca, Coques, a Miguel Osorio, vea por ahí está conectado Miguel, Juanca Vargas, está conectado Juanca ahí, un abrazo para Juanca en Bogotá, Rodri que también se unió, Santiago Reyes. Es la primera recomendación en esta serie de martes del libro que hago de un libro de fútbol. No creo que sean muchos los recomendados que voy a hacer. Este lo hago porque tiene la parte, es más una novela, y porque tiene, obviamente, esa descripción de Barcelona de las que les hablé. También de pronto algún día les hago un martes de libro con algún libro de ciclismo, que me lo han pedido ahí algunos, pero de pronto tampoco lo hago con un libro que hable de táctica y estrategia, que son los que menos me gustan, sino con estos que cuentan historias y que nos dejan algún mensaje. Cerramos por hoy el martes del libro. A todos los que se conectaron, muchas gracias. A los